Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. ¡Qué institución! ¡Qué pueblo, Villa González! Que puede dar una institución, brindarle una institución como esta a sus pobladores más necesitados de su asistencia. Principalmente los que están enfermos de cáncer, una enfermedad catastrófica como es considerada. Y ese patronato, señores, ha hecho un esfuerzo extraordinario en beneficio de esas familias de escasísimo o ningún recurso económico, ni activos, como hemos dicho también otras veces, activos rurales o suburbanos, con los cuales hacerle frente a medicamentos y tratamientos tan costosos. Entonces, esta institución hace este esfuerzo en forma colectiva y comunitaria para atender y tratar de atender, diríamos, esas dificultades que presentan las familias muy carenciadas de recursos económicos. Le insto a que apoyen una institución como esta. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted hacer un gesto de buena cristiandad
y poner su caridad en manos como la de la congregación salesiana de la Iglesia Católica, tan útil, tan de ancho ánimo de servicio a la comunidad, principalmente de los jóvenes que están en alto riesgo y que allí pueden ser conducidos a ser mejores y útiles ciudadanos para el país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, yo voy a iniciar el programa con unas imágenes que vi hoy que me han preocupado, pero que nosotros siempre, como yo he dicho, que los agrónomos y el hábito no hace el monje, porque me ven vestido con este traje a raya, tal vez a la usanza de Lucky Luciano en su época. Y pueden pensar que yo no soy agrónomo, pero yo soy agrónomo, ingeniero agrónomo. Y tengo una formación de la cual no me puedo sustraer con respecto al medio ambiente, a las ciencias naturales, a la biología, a la bioquímica, a la química, etcétera, etcétera. La ciencia del suelo, las ciencias del clima, de las plantas, de los animales, etcétera. Entonces, cuando uno ve escenas de daño al medio ambiente, uno se siente mal porque la formación, la vocación, porque también es vocacional estas enseñanzas o estas pedagogías que uno recibe de esas ciencias. Entonces, como he visto también algunos oportunistas, gente que se quiere hacer pasar como defensores del medio ambiente en este caso, pero que son gente de dudosa vocación medioambiental o ambientalista, porque es gente que tiene un enfoque muy dirigido, muy señalado hacia un interés del cual se muestran las particularidades de ese deseo. Verbo y gracia. Me referí muchas veces al caso del río Osama. Tiene defensores, hay un grupo, una asociación o un comité de gente que velan por el cuidado del río Isabela y del Osama y sus afluentes y su cuenca, etcétera. Bien, hay gente bien intencionada, pienso yo. Ahora, que aparezca un instituto de abogados, defensores del medio ambiente, eso me luce raro. Entonces están enfocados en el caso de las famosas barcazas que están en el río Osama, que tienen más de 30 años ahí. Si fueran tan contaminantes sus efectos o tan contaminadora la planta y sus residuos, hace tiempo que la gente de ahí o hubiera muerto o hubiera tenido que mudarse. Y además los animales que viven en el río, ahí en esa, casi ya en la desembocadura de ese río Sama, pues ahí no hubiera vida ni siquiera de ningún tipo, porque fueran víctimas de la contaminación. Es decir, cosas que le son difíciles a uno creerlas. No es que no contaminen, porque donde quiera que hay una instalación que no sea natural en el río, tiene que crear contaminación. Los barcos que navegan por ahí tal vez son más contaminantes que la misma planta. Los barcos, o unas chatarreras que hay por ahí, que son unos diques de chatarrear barcos, eso contaminan. O el óxido no contamina. Y los materiales químicos que se usen ahí, qué sé yo, contaminan el río. Las embarcaciones que se mueven por ahí a gasolina o a diésel también contaminan. Y los barcos que vierten sus aguas residuales, la vierten en el río, también contaminan. Es decir, cuántas cosas
no contaminan ahí. Plantas de tratamiento, ahí en la Ciénaga hay una planta de tratamiento, o hubo, y todas esas cañadas de Guachupita y de esos barrios que están del Simón Bolívar y todo, y Capotillo, ¿dónde es que descargan? En el río Sama. Pero resulta que a ese colectivo, o a ese conglomerado de abogados solo le afecta la planta de Cibo, que son gente, me imagino, poderosa económicamente para tener 2 plantas como esa, o 3, qué sé yo. Entonces, es muy fácil salir a pelear con una gente que tenga algo que perder. No es lo mismo, como dice, pelear con alguien que no tiene nada que perder. Esto no le pone ni interés. Y eso, siempre le hice esa crítica a los abogados, porque focalizaron el problema ambientalista en esas plantas. Y yo señalaba que por qué no atendían otros ríos, el río Yaque del norte, el Yaque del sur, el río Iguamo, que es prácticamente una pasta, decía yo, lo que corre por allí, de tanta contaminación que hay, miles de kilovatios se producen ahí y vierten. Y esos abogados no han dicho esta boca es mía. Pues hoy, yo vi en uno de los ríos importantes también del este, el Soco. Fíjense lo que está pasando en el Soco. Los abogados ambientalistas todavía no han dicho esta boca es mía. Si es verdad que son defensores del medio ambiente, que vayan y averigüen qué ha pasado en el Soco. Miren eso, esos son peces muertos. ¿Qué vertido tóxico cayó en ese río? ¿Se han pronunciado los abogados ambientalistas? No, todavía no han salido a decirle al país que ellos están preocupados por ese daño a ese río, el río Soco. Pero ese río no tiene ningún interés para ellos, porque ahí no hay barcaza. Y si las barcazas estuvieran ahí, también estuvieran hablando de las barcazas. Esas son las cosas que uno realmente, perdón, tiene que, verdaderamente hay que ser juicioso y tener también buena memoria para usted plantear situaciones que sean creíbles. Porque, mire, cuando usted comienza a exponer casos como ese, tratando de que ese caso se convierta en causa y no en interés particular, hay que saber articular las palabras, hay que saber hablar, hay que saber decir las cosas para usted no tener que atragantarse con una espina de pescado. Y también, ¿por qué no?, del pecado de hablar simple y llanamente para dejarse oír, o con un interés muy particular, con una particularización del problema. Y eso no debe ser. Y yo creo que debemos acabar con esas conductas, esas prácticas, esas malas prácticas de comunicar o de hacer defensas públicas y alardes de ser, qué sé yo, defensores de causas nacionales, cuando lo que son es defensores de intereses particulares. Esa cosa así no se puede. Bien. Y hablando de siguiendo con medio ambiente, pero en esta vez hay una amenaza para Europa que nosotros los dominicanos nos preocupa, porque todos ya, no solamente por el asunto de la globalización de la comunicación, la globalización casi también de la convivencia humana, porque yo creo que eso es más interesante todavía, porque Europa son un bloque de países que prácticamente todos hacen frontera, excepto Inglaterra, que es el único, yo creo que es el único que está separado. Bueno, Islandia también, e Irlanda, que están separados, pero de Europa, pero todos prácticamente están ahí. Bueno, hasta Malta, y Chipre, que son parte de la Unión Europea y están como islas, pero Europa es
una unidad territorial. Entonces, Europa está amenazada hoy por una irresponsabilidad del genocida ruso Vladimir Putin. ¿Por qué es que hay una alianza, señores? Fíjense la alianza que tienen esta gente. Son todos los autoritarios, todos los dictadores, genocidas con sus pueblos, que sojuzgan a sus pueblos, son los que están unidos en una especie de club de autoritarios. Pero fíjense con la desvergüenza que habla un Vladimir Putin, que en vez de ofrecerle medicina o tecnología a América Latina y a Asia y a sus países amigos de África, lo que nos ofrece es armas. ¿Pero para pelear con quién? En América Latina nosotros no necesitamos armas para pelear con nadie, porque los latinoamericanos no andamos peleándonos unos con otros aquí. Cuba ya bajó de su intensidad, cayó prácticamente en intensidad cero con respecto a exportar su revolución, eso murió. Venezuela, sus armas se oxidan ahí, porque Colombia no le hizo caso nunca para buscar el pleito. Bolivia, si tiene armas, no sirven para nada tampoco, porque ¿con quién van a pelear ahí? Argentina no necesita armas, a menos que sea para pelear por las Malvinas, como le pasó con Inglaterra, y después de aquella experiencia, ¿qué se va a buscar ahí? Chile y Argentina, que siempre han vivido con sus problemas, no hay amenaza de guerra ni nada entre esos dos países. Otra amenaza que hubo fue Ecuador y Colombia a raíz de aquellos bombardeos de Colombia a las guerrillas que se internaban en territorio ecuatoriano, tiempo del correísmo corrupto y autoritario. Entonces eso bajó la intensidad desde que el correísmo se fue, salió del poder. Hoy es un huido de la justicia de Ecuador. Entonces, ¿qué necesitamos armas nosotros? Oigan lo que puede ofrecer Putin, armas. Un país que debiera ofrecernos mejor medicinas, o ofrecernos alimentos o tecnología, no, armas, porque eso es lo único que saben hacer. Una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Entonces este señor, en medio de la guerra con Ucrania, buscando chantajear a Europa, ocupó esa planta nuclear de un lugar que se llama Zaporilla, cercana ahí a sus terrenos ocupados del sur de Ucrania, pero ocupa esta planta no para cuidar a Rusia o a sus acólitos o cuidar la humanidad, es decir, señores, para que no se aloquen ni ucranianos ni nosotros como peleadores rusos también y como invasores. No queremos que esta planta vaya a tener un problema de que una bomba loca tirada por Ucrania o una bomba loca tirada por nosotros pueda provocar una catástrofe en Europa. Ese sería un gesto que hubiera sido atendido por la comunidad, porque que Europa, si explota una planta de esta, Europa entera va a ser radiada, como pasó con la planta de Chernobyl, irresponsablemente manejada por los rusos. Pero ¿qué hace el genocida? El genocida sabe que eso es un chantaje para Europa. No, vamos a ocuparla, pero vamos a llenarla de armas, porque aquí Ucrania no puede bombardearnos a nosotros. Nosotros vamos a usar esto como almacén, porque esto es seguro. Nadie se atreve a bombardear esta planta, porque sería la debacle. Mientras tanto, nosotros podemos atacar a Ucrania desde aquí, y si Ucrania ataca, nosotros lo denunciamos, que ellos son los culpables. Ustedes están viendo cómo por dónde que anda, y ese señor tiene defensores en el mundo occidental, comenzando por Donald Trump, que es el máximo representante del putinismo. Una verdadera pena que el mundo occidental todavía escuche y vea a este genocida como un hombre útil. Pero señores, ni Hitler se atrevía a esas cosas. El arma nuclear, yo he pensado siempre, el arma nuclear no se va a pelear nunca esa guerra. Ni que lo diga Henry Kissinger, que vi ahí esas posiciones de Kissinger, fueron tan desafortunadas.
Porque Kissinger planteó que Ucrania ceda la mitad de Ucrania a Rusia para que esté todo tranquilo. ¿Y qué forma? ¿Y qué diplomático es? Mr. Kissinger, el pobre, porque un hombre como Kissinger, tan brillante, pero lamentablemente con una posición tan desafortunada. Entonces, el arma nuclear se tiene como si fuera el arma, el chantaje. Un país pequeño, por ejemplo, un país pequeño como Israel, Israel puede destruir a Rusia si fuera a usar armas atómicas, porque Israel tiene 200, 300 bombas atómicas allí que puede borrar a Rusia. Y Rusia tendría que borrar a Israel, que es una miniatura. Entonces, esa arma no se puede pelear con esa arma porque es una arma que destruiría el mundo. Entonces no tiene sentido la guerra con ella. Por eso decía yo las inversiones que hace Estados Unidos en armas convencionales. Entonces, ¿qué le queda a Ucrania para bombardear la planta donde están los rusos atrincherados, a sabiendas de que Ucrania no lo puede bombardear? Porque explotaría aquello y sería la debacle de Europa, pero resulta que Europa va a sufrir porque Ucrania bombardeó. Yo se lo dije, pero ustedes son los que se han atrincherado. ¿Qué hay que hacer? Después de la pausa yo tengo mi forma para mandarle a Zelensky una idea de cómo sacar a los rusos de Zaporilla. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, entonces yo tengo mi fórmula para resolver el problema de Zaporilla. Eso es una zona muy peligrosa porque, señores, estamos hablando de esa planta se ve 4 reactores atómicos. Eso es un peligro. Eso explota algo y nos va a llevar a Europa. Y yo hablaba de esa globalización y por qué siente uno preocupación de hablar de esos temas, porque todos tenemos familiares en Europa. Hijos, nietos, tenemos primos o cuñados, qué sé yo, todos tienen muchísima familia, el mundo entero tiene familia en Europa. Y uno se preocupa de oír la posibilidad de que se presente una situación como esta y pueda afectar la vida de miles de personas, por además, y los alimentos que se producen en Europa.
y que bajan para el mundo. ¿Ustedes se imaginan los alimentos de Ucrania irradiados? Van a morir de hambre en África, porque fíjense cómo estaba la situación de África y Medio Oriente nada más por esa situación. Imagínense que una planta de esa como Chernobyl, que irradió todos los pastos y las vacas y la leche no servía. En Europa hubo que ordeñar las vacas y botar esa leche porque estaba contaminada. Pero hay gente que parece que no se acuerda de eso en el 86, que fue el desastre de Chernobyl. Entonces, eso es una situación gravísima. Y lo que yo planteo es lo siguiente: Ucrania debe usar bombas de gas lacrimógeno, usar gases para hacer salir a los rusos gaseados de ahí. Y Rusia no puede hablar mal del gas, porque los rusos han gaseado en Siria, pero más, gasearon una escuela en Odetia, en Rusia, una escuela que fue ocupada por terroristas chechenos. Y el genocida Putin gaseó la escuela y mató 337 niños y maestros. Murieron los niños, murieron los terroristas también. Fíjense el método del genocida. Pero los amigos, parece, de Putin no quieren que yo recuerde estas cosas. Por eso es que es un genocida. Porque incluso los médicos soviéticos, o los médicos, mejor dicho, rusos, le exigieron al gobierno que le dijera cuál era el veneno que habían usado para buscar el antídoto. No quisieron dar el antídoto porque eso era un secreto de Estado. Es decir, fíjense con la frialdad que ese genocida mata 337 personas. Y ese señor tiene defensores. Eso es una vergüenza. Una verdadera vergüenza. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Gasearlos con gas lacrimógeno, un gas que no esté prohibido, un gasarín, una cosa de esta, pero pueden ser gaseados y Ucrania lo puede sacar con gas de ahí. Aunque el gas está prohibido como arma de guerra, entonces Rusia tendría que usar gas, pero ellos se van a desacreditar más, porque el gas no pone en peligro las plantas. Si gasean a los soldados rusos que están ocupando para chantajear a Europa con esa posibilidad de que una bomba allí crea un desastre nuclear en Europa y por ende eso sería un desastre para el mundo. Pues vamos a estar claros por lo que estoy diciendo, lo global. Entonces todos los pueblos del mundo tienen que decirle a Rusia que se salga de ahí o que ponga eso en control de Naciones Unidas, si es que hay Naciones Unidas, en unas manos neutrales. O hindúes, o que vayan, qué sé yo, gente de Indonesia y que cuiden de esas, o argentinos, que cuiden de esa planta para evitar un problema más serio a Europa y al mundo. Y este chantaje de estos dictadores tiene que cesar. Bien, en el plano local, señores, del discurso del presidente, yo sigo, insisto, y es cierto. Por eso insisto, porque dije ayer que ese discurso estuvo mal estructurado, el discurso del presidente, con referirse en forma tan sahiriente a la oposición, que ha sido, hasta la oposición ha sido una oposición decente con el gobierno, prudente incluso. Los famosos 100 días pasaron y le dejaron más de un año sin hacerle la mínima crítica al gobierno. Pero el gobierno parece que, como yo dije, vio esa encuesta, una encuesta que esa compañía, yo dije que ahí hay manos expertas, no para lo cosmético, sino para hacer un trabajo de campo serio. Y el modelo escogido para hacerlo se parece mucho al de empresas como Gallup, o Penanchoy, qué sé yo, esas empresas que ya tienen experiencia trabajando las encuestas políticas en el país. Y esa encuesta parece, yo decía, que el presidente fue orejeado con ella, o se enteró de que esa era la situación que habían reflejado esos sondeos. Y por eso fue tan ríspido con el hombre que le está pisando los talones, precisamente, que es Leonel Fernández. Pero eso trajo la respuesta de Leonel Fernández
y hay que ver con la dureza que Leonel Fernández respondió ante ataques tan mal estructurados, como yo dije, porque el presidente lo pusieron a hablar de cosas sin sentido, porque ¿cómo va a comparar precio? Como decía Leonel Fernández, ¿cómo va a comparar precio con una obra hecha que monta 110 millones de gente el metro, con una obra que todavía está a nivel de casi de estudio, o van haciendo algunas cosas, algunos trabajos, que no se sabe dónde va a terminar aquello? Pero comienzan a hacer alarde de que las cosas prácticamente, que el dinero se lo robaban en el gobierno de Leonel Fernández. Y entonces, así no se puede, porque yo recuerdo, Bellas Artes se planeó una reconstrucción ahí y hacer un parqueo, porque no había parqueo en Bellas Artes, entonces decidieron hacer un parqueo soterrado y qué sé yo. Y esa obra parece que fue planeada como en 700, 800 millones de pesos, qué sé yo, y se terminó haciendo como en 1.400, 1.500 millones de pesos. ¿Quién la hizo? Félix Bautista. Se robó 500 millones. De una vez eso fue lo que se dijo, que Félix Bautista se había robado unos cuartos en ese parqueo, porque siempre los parqueos han tenido problemas. El parqueo del Banco Central, que yo dije aquí, acusaron, el gobierno de Hipólito Mejía acusó a Valdés de ser un delincuente prácticamente, que se habían robado un dinero haciendo el parqueo del Banco Central. ¿Y quién ha oído aquí a alguien señalar a Héctor Valdés por un hombre corrupto en este país? Nadie puede señalar a Héctor Valdés con eso. Pero el PR de Hipólito Mejía, yo recuerdo que le rotraban eso como un acto de corrupción a Héctor Valdés, siendo Héctor Valdés el funcionario mejor valorado en los últimos 20 años en este país. Pero así es la política en este país también, y son los políticos. Entonces, si Félix Bautista hubiera hecho el padre Villini, la reconstrucción del padre Villini, hubieran dicho que se robó 1.000 millones de pesos. Porque así es que estamos. Pero resulta que el padre Villini, el propio Leonel Fernández ha dicho, o el propio gobierno ha dicho que costó 2.100 millones, 2.175 millones de pesos la terminación, y que se había planeado un presupuesto de 800 millones, porque se van sumando cosas, costos, o se agregan terminaciones. Pues resulta que yo recuerdo que en Bellas Artes hubo que con una compañía, la compañía del ingeniero Delgado Malagón, creo que tuvo que hacer un experticio legal de aquello y técnico, y demostrar que no hubo presupuesto excedentario, en el sentido de que era un presupuesto falso, o mejor dicho, corrupto. Se demostró que estaba bien la ejecución, y entonces, pero Félix Bautista es un delincuente. Lo señalaron como delincuente y quedó como delincuente. ¿Y quién lo señaló? El Procurador General de la República de la época, que le dijo que tenía 27.000 millones de pesos. Imagínense usted, ni los Vicini tienen 27.000 millones de pesos. Pero es que este país, así no podemos seguir viviendo. Cada vez que hay un incremento presupuestario, bueno, se robaron unos cuartos. Pero hay que ver los adendum y hay que ver las cosas que se agregan. Bueno, de ese discurso del presidente se han hecho entonces muchísimas elogios, otros le han hecho críticas, como el caso de Leonel Fernández y el mismo caso del PLD. Bien. Y otras gentes independientes que han opinado también. Pero yo sigo diciendo que fue mal estructurado, porque el presidente no tenía la necesidad ni de ser tan ríspido y con ejemplos tan mal estructurados, porque esas obras sin hacer, y entonces lo mismo que pasó con lo de la UAS, le dio espacio a Leonel Fernández para lucírsela. Entonces Leonel Fernández, que es un político curtido y terminado, le sacó filo a esas informaciones y prácticamente le ganó el match al presidente de la República. Esa es la pura verdad, porque todo el mundo ha reconocido que esas cosas no es lo mismo hablar de un metro trabajando que de un metro que esté en construcción o pensado. Es decir, Leonel Fernández se sirvió con la cuchara grande, como se dice, por esa inadvertencia en el discurso del presidente, que no estuvo bien estructurado. Pero bien, Ramón Albuquerque, un dirigente fiel a su partido, pero infiel a sus sentimientos, el hombre atacó
él, con aire desenfadado, digo yo, criticó al presidente porque el presidente no habló de los empleos para las bases del PRM. ¿Usted sabe lo irresponsable que es esa posición de un dirigente político ya con la madurez que tiene, que se supone tener un hombre como Ramón Alburquerque? Una pena que ese es el liderazgo político que hay en ese PRM. ¿Cómo el presidente en un momento como ese iba a hablar de que a las bases de mi partido le digo que no se desesperen, que lo voy a emplear a todo en el gobierno? ¿Ustedes se imaginan una cosa igual? Que el presidente hubiera cometido ese error. Eso no se puede, porque así no fue que hablamos. Pero bien, del discurso, el presidente también hubo unas ausencias que daban motor a que pensáramos nosotros, o no que pensáramos, sino que acertáramos en lo que nosotros habíamos dicho aquí. Manuel Fermín. El presidente tuvo una ausencia notoria con el caso migratorio. ¿Cómo es posible? Por eso, y esto va a mi amigo Vinicito, mi amigo y que quiero mucho a Vinicito. Vinicito ha creído con mucha fe en la política migratoria del presidente y del gobierno, o del presidente básicamente, porque él es consciente que hay un colectivo pro haitiano que prohíbe que usted, el que es nacionalista dentro del gobierno, no se atreve a expresarlo. Es decir, es tan notorio el colectivo de traidores pro haitianos que tiene el gobierno nombrado por Luis Abinader, consciente de ello, que los que son nacionalistas en el gobierno no se atreven a expresarlo. Porque yo tengo amigos que son su viceministros y no se atreven a hablar de esas cosas. No se atreven a hablar de eso, se sienten en minoría en el gobierno, porque el gobierno está lleno de pro-haitianos, prominentes. El presidente, ¿cómo es posible que siendo la obra cumbre en defensa de la patria, el muro, el presidente ni siquiera habló del muro en su discurso? ¿Por qué no habló del muro? O lo pusieron a no hablar. Ese colectivo influyó para que en ese discurso no apareciera nada de lo referente a lo migratorio. O el presidente, consciente de que ese tema no es de interés para él ni para su gobierno, no lo tocó. Pero es lo que yo digo. Me da la razón a mí, que no he creído en la política migratoria, y se lo he dicho a mis amigos, de que yo no creo en la política migratoria del gobierno porque es ambigua. Es muy ambigua, no hay una seguridad que uno pueda, es imprecisa. ¿Usted cree que ese muro es un muro? Yo he dicho, es una valla aduanal, porque los haitianos están callados, no dicen nada, pero más. El grupo de pro-haitianos y traidores dominicanos del grupo binacional Quisqueya. Señores, si eso fuera un muro de verdad, le hubieran puesto la cara al presidente Abinader. No, espérese, porque usted está dañando el juego, porque nosotros tenemos un proyecto para la frontera, 4 grandes proyectos para el proyecto binacional Quisqueya, y ese muro va a dañar todo. ¿Y por qué no protestan? ¿Por qué no han protestado? Porque ellos saben que eso no es un muro, ellos saben que eso es una valla para facilitar la aduana haitiana, porque es un símil con la valla que hay en Elías Piña. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente en una rendición de cuentas no haga mención de la obra cumbre de la patria, que sería construir un muro que le sirva al país para contener el ilícito que viene de ese país hacia la República Dominicana, y más en las condiciones de inseguridad y de desorden que hay en aquel territorio, porque eso no se le puede llamar país? Entonces, esas cosas me dicen a mí que tengo la razón. El tema haitiano o el tema migratorio no es tema de interés para el gobierno de don Luis Abinader. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, le instamos a leer el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo de esta semana. Un importante discurso muy sintomático. Lean a Marino Vinicio Castillo, que es verdadera pedagogía, principalmente los jóvenes, como él señala, que son los que están más como desentendidos de la realidad nacional. Y los usan porque no le ponen como atención a los temas nacionales. Y los jóvenes son la esperanza de la patria, son la gente en la que se va a depositar el futuro del país. Y si ustedes no atienden los buenos consejos ni las buenas lecturas más en temas nacionales, entonces el país tiene poco futuro con su generación que le va a gobernar. Lamentablemente tenemos que decir esas cosas. Pero no toda la juventud está tampoco perdida, porque la juventud que está estudiando y la juventud que está leyendo y la juventud que está laborando y trabajando con intensidad y con seriedad es una juventud de futuro también, hay que decirlo así. Bien. Pues de ese discurso también, porque hay que decir que el presidente Abinader, que nunca pierda la oportunidad de perder la oportunidad, como hemos dicho, señaló algunas cosas que yo también pienso que fueron mal asesoradas. En el discurso, por ejemplo, el presidente habló de la autosuficiencia arrocera, de la autosuficiencia del plátano, habló de que somos autosuficientes en plátano, somos autosuficientes en arroz, somos autosuficientes, no recuerdo, en pollo, en esas cosas.
Pero el presidente, que le digan que eso es adanismo, porque eso hace tiempo que nosotros somos autosuficientes en arroz. Que el gobierno haya subido la producción arrocera a 14 millones, por ejemplo, si estaba en 12 o en 13 millones y subió a 14. Eso es un esfuerzo de los productores y que el gobierno mismo le brinde atenciones, el crédito que brinde el Banco Agrícola, los subsidios que ha dado el gobierno, qué sé yo, y esas cosas, bueno, son garantías. Pero todos los gobiernos dan subsidios. Ahora, aquí hace tiempo que la autosuficiencia arrocera se consiguió. Entonces eso no es un logro de este gobierno, es un logro incluso de los gobiernos de Leonel Fernández, porque aquí en el 2005 se importaba 1.600.000 quintales de arroz y en el 2006 hubo que importar casi 1 millón de quintales de arroz también. Aquí se vino logrando la autosuficiencia arrocera, se vino logrando prácticamente del 2007-2008 en adelante. Ya estábamos con una superproducción arrocera que incluso se ofrecían exportaciones de arroz. Pero eso no, dejemos ese adanismo, pero ¿quién no le al presidente no debe, él no sabe eso, pero que se lo digan? O quien lee ese discurso, que corrijan esas cosas. En plátano podemos ser autosuficientes un tiempo, otra vez, porque eso es muy variable. Eso varía hasta con un viento que caiga en la zona central del Cibao, área de secano, plantas que son más débiles que las que están bajo riego, y entonces viene una brisa fuerte, tumba esos platanales y ya, y se botó a pique, pero eso se recupera, entonces eso es muy variable. El pollo, aquí hace tiempo que somos autosuficientes en pollo. Bueno, hay crisis, en un momento dado cae la producción por efecto de calor, del problema de la divisa, de un problema que puede estar, los commodities están muy caros, como ha pasado ahora con los precios del maíz, o los fletes, o el combustible que se ha puesto muy caro, y entonces eso encarece y ha puesto en peligro la producción local. Bien, pero eso se recupera cuando se estabilizan aquellas cosas. Creo que ahí también del discurso, no sé si es que tiene algún corrector el discurso, o alguien lo lee y le corrige, le dice, presidente, mire, esto creemos que es un exceso. Tampoco. El presidente tampoco habló de las EDES. Y ahí hay material para que el presidente se hubiera lucido con el país y decirle, señores, en mi gobierno, yo no puedo tolerar, porque aquí estamos hablando de transparencia. Este gobierno ha dado prueba de ser transparente y queremos seguir con la transparencia, siendo fiel a la institucionalización del país y siendo, ¿cómo se diría? Bueno, la fidelidad institucional. Bien, nosotros no vamos a tolerar lo que ha pasado en las EDES. Ese problema de las EDES fue un problema que lo crearon esos funcionarios corruptos, lo digo así mismo. Esos funcionarios se excedieron en sus funciones porque esos cobros fueron arbitrariamente corruptos, fueron arbitrariamente establecidos mediante alzas indiscriminadas bajo el amaño y el apaño de las instituciones y de los administradores. Van a ser todos sustituidos los administradores de las EDES. Debió haber dicho tal vez el presidente, y si no quería decirlo, porque eso es muy duro tener que decir esa cosa, el presidente el 17 o el 16 de la noche debió cancelar a esa gente y darle una prueba al país de que el gobierno es fiel a sus sentimientos, fiel a su transparencia, fiel a la institucionalidad del país. Pero pasó como inadvertido y las EDES siguen ahí, los administradores, como si no hubiera pasado nada, cuando se demostró que les robaron vulgarmente e incluso el gobierno tuvo que revertir el robo. Eso merecía un castigo ejemplar. Pero el presidente no mencionó nada de las EDES. Lo que se habló fue de la energía, que vamos a ser tan autosuficientes en energía que vamos a hacer un modelo y vamos a exportar energía si queremos. Pero las plantas, si hoy estuvieran las plantas de Manzanillo, Lita, todavía tenemos déficit, presidente.
porque el déficit son de 800 o más megavatios, hoy ya. Por eso son los apagones, porque no tenemos suficiente producción. Entonces el país no está detenido, el país sigue y la demanda sigue creciendo, y si no siguen instalando plantas con la velocidad de la demanda, vamos a estar en déficit todo el tiempo. Entonces hay cosas que yo no sé, con toda honestidad, por qué no le explicaron eso al presidente. Con el agua pienso también que hubo el área de agua potable del gobierno, ayer lo decía, hay áreas que son prioritarias, que el gobierno tiene que darle atención al agua potable. Se quejan las comunidades y hay proyectos detenidos, por ejemplo la capital. La capital necesita 4 metros cúbicos de agua, más por segundo, de los 18 que probablemente esté consumiendo. Necesita 21 o 22 o 23 metros cúbicos por segundo de agua. ¿Y dónde está el agua? Está el plan maestro ahí y la fuente de aprovechamiento, pero hay que fajarse con eso, no a limpiar cañadas. Entonces, el presidente destaca las cañadas, que ese es el trabajo que ha hecho la CAS, pero ¿y dónde está el control de las fugas? Y la posibilidad de que esta ciudad, que va a tener millones más de gente, tenga 24 o 21 o 22 metros cúbicos por segundo de agua. Y hoy está recibiendo tal vez 18, 15, ese déficit está ahí permanente. Y la gente desesperada, sin agua, muchísimas comunidades, muchísimos barrios de la capital no tienen agua. Aquí hay muchas zonas que nos estamos alimentando de pozos propensos a contaminarse por los depósitos de aguas negras, también en pozos. Entonces, el alcantarillado, ¿dónde están esos estudios de la BOI de alcantarillado? ¿Dónde están? Tenemos muchísimos problemas de alcantarillado y problemas de agua potable. Proyectos como Punta Cana necesitan de un acueducto, hemos dicho nosotros, de una presa en Sanate o qué sé yo dónde, pero esa presa está ya estudiada y diseñada. ¿Quién le pone atención? Entonces, hay cosas que pensamos que el gobierno hay que orientarlo para allá, porque no andamos bien. Esas no andan bien. Algunos de esos fallos que yo vi en el discurso y tenía que mencionarlo. Ahora, del discurso se va a seguir hablando porque hay muchos temas todavía que están ahí entre, diríamos, un color grisáceo y otro que está muy oscuro y otro que está muy claro. Bien, yo vi unas declaraciones también desenfadadas de un hombre medio atrabiliario, que es ese senador del PLD de Elías Piña, el señor Lorenzo. Ahora sale el alarmado porque los consulados son negocios, principalmente los de Haití. Una visa vale $500 y esa visa le reportan 30 al Estado. Que la Cancillería de verdad debe hablar, habló de eso y se quedaron callados, no han dicho más nada después que el listín le retrató el desorden, el caos y el negocio persa, prácticamente de mercado persa, que son el visado en Haití. Muy bien, eso lo sabemos, pero le luce al PLD hablar de eso. ¿Y dónde estaba el señor Lorenzo cuando el cónsul de Puerto Príncipe, que es de San Juan de la Maguana, tenía tantas cosas, tantos bienes que hubo que decirle que no comprara más cosas? ¿Y por qué no salía a gritar y decirle a Danilo Medina que por qué ese cónsul tenía tanto dinero? ¿Y dónde estaba el señor Lorenzo cuando ese cónsul estaba en Haití? Un señor amiguísimo de Danilo Medina, de San Juan de la Maguana y dueño de Medio San Juan hoy. Gracias que al consulado vendiendo visas. ¿Y dónde estaba el señor Lorenzo con la venta de visas que había en Haití? ¿Dónde estaba el señor Iván Lorenzo? Porque ese es el problema de estos que hacen política y quieren venir haciendo oposición, como que en este pueblo somos tarados o eunucos que no tenemos pensamiento y que aquí se puede hablar todos los disparates y todas las mentiras que se pueden imaginar un político. No es verdad. Entonces ese PLD que anda escondiendo a sus líderes, que no se atrevan a salir, sale el secretario general Mariotti con un grupo de monigotes prácticamente ahí. ¿Y dónde están esas caras visibles del comité político que sale y le diga al mismo Iván Lorenzo, mira muchacho, cállate con eso?
que nosotros también fuimos los primeros que estimulamos ese mercado persa de las visas en Haití. Porque acuérdate que el cónsul que estaba en Haití es un íntimo amigo de Danilo Medina de San Juan de la Maguana y tiene medio San Juan, dueño de los bienes adquiridos por ese consulado. ¿Y por qué no hablan de esas cosas? Todos los políticos aquí hay que ponerlo en su puesto, a muchos también. Esa es la pura verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.